En realidad me gustaría volver a orar porque oraron por el pastor, nunca oran por mí. Bueno, suele pasar, no pasa nada. O quizás profetizó. No, gracias. Por el momento está bien. Pensaba hoy, porque a veces pienso, y miraba a Santiago con una tita, creo que era, no sé, una rodesia, cualquier cosa que era rica. Y pensaba que son privilegiados porque prácticamente son los únicos niños que vemos los domingos, ¿no? Creo que el último niño que vi fue el que cuidaba a la hermana Margarita, ¿se acuerdan? No me acuerdo el nombre. Entonces, yo decía, qué privilegio, ¿no? Me gustaría ser un niño del centro cristiano porque todos los domingos ligan cosas dulces, ¿no? Tienen buen estómago al parecer mis hijos, porque no los hemos visto sufriendo por eso. Pero es un privilegio que gozan y que por el momento es exclusivo. Ahora seguramente va a haber alguna modificación cuando crezcan o cuando aparezca otro niño, ¿no? Ahí ya para los hermanos que tienen ese cariño, bueno, se va a poner un poco más costoso el cariño, ¿no? No es lo mismo traer una tita para 2 o que para 4 o 5. Y ahí, bueno, cambiaría la cosa. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo que en la carta a los romanos hay algo parecido, algo similar, algo que venimos viendo que se está dando. Que ya el Dios que adoramos, de esa canción que cantamos, tú eres el Dios que adoramos, ya no es exclusivo de Israel. No es exclusivo de los niños mimados, niños mañosos, mal criados, ¿sí? Niños porfiados. Bueno, le estamos dando con todo al pueblo de Israel, pero nada que no hayamos visto a través de la historia de la Biblia, ¿sí? De la historia de la Biblia, ¿no? La Biblia contiene datos históricos, contiene datos geográficos, contiene datos cronológicos, pero es la palabra del Señor, no es un libro de historia. Estuvo mal lo que dije, no, la historia de la Biblia no, en la Biblia hay historia. Que, como hemos visto en algunos estudios, que me ha quedado muy grabado, es cuando están dentro de la palabra del Señor pasan a ser palabra de Dios. Es importante, Dios quería que sepamos este sentido. Y bueno, en este sentido vemos todo el Antiguo Testamento prácticamente, donde el pueblo de Israel fue el gran protagonista, donde Dios también, a través del texto de hoy, vamos a poder sacar muchísimas comparaciones o quizás ver datos puntuales de las elecciones que ha hecho Dios con respecto a su pueblo, de cómo Él ha elegido a quien ha querido elegir. Y ahora pasa esto, nosotros tenemos que encontrarnos en este contexto, en el contexto de que Israel está comprendiendo o está aprendiendo a vivir con un hermano. Esos hermanos somos nosotros, los gentiles. Ahora Dios no simplemente tiene al pueblo de Israel como su niño mimado, malcriado, amado por sobre todas las cosas, sino que ahora también nosotros venimos a ser esos hermanos adoptivos, ¿sí? Pero con la misma, digamos, con el mismo amor que Dios tiene para su pueblo, lo tiene para nosotros, porque Él nos ve como uno, ¿sí? Y es lo que está tratando Pablo de hacerle entender a su iglesia, bueno, de que Israel no se sienta como aquel hijo pródigo, ¿no? Cuando ve a su hermano regresar y ve que tiene todas las cosas, y Dios le dice, no, Dios no, ahí vale, bueno, hay una, pero si todo lo que tengo es tuyo también, o sea, y yo lo veo en esta comparación, de ver a Israel y a los gentiles siendo una iglesia, y bueno, eso iba a llevar un proceso. Hoy en día ese proceso creo que está, bueno, en algún sentido allanado, porque el pueblo de Israel hay gran parte que sigue siendo ese pueblo que está esperando el Mesías, ¿sí? Aún hay una gran parte de esos hijos de Dios que siguen esperando a su Salvador y no lo han reconocido en Jesús. En cambio, bueno, hay otros también judíos, digamos así, que han reconocido al Señor. Yo creo que si usted tiene la oportunidad en algún momento de acceder a internet y escuchar escucha a un judío, ¿cómo sería? Ortodoxos serían los que no han creído en Jesús, ¿no? Escuchen a un judío cristiano, sería así, creedor de Jesucristo. Es muy interesante escucharlos hablar de la historia y cómo ellos explican el Nuevo Testamento, porque
lo viven como sus raíces. Entonces uno es como que comprende más, ¿no? Creo que cuando nos pasa como en la escuela, cuando alguien nos enseña con pasión, y acá hay futuros maestros y hay maestros ya, que cuando ustedes enseñan con pasión lo que están enseñando con amor y buscan la forma de que entiendan, créanme que va a ser efectivo, que a los chicos les va a gustar. Esas materias que no gustan, generalmente nada tiene que ver con lo que se da, sino de cómo se da. Entonces, es la didáctica también lo que forma parte. Y bueno, nos pasa como predicadores, ¿no? Me pongo ahí como predicador acá bajito entre nosotros, ¿no? Como me toca predicar en este lugar, también me parece que en la dinámica, en la forma en la que nosotros vamos presentando lo que Dios nos ha dado por gracia y tratar de expresarlo de la mejor manera, también hace que ustedes puedan acercarse al texto bíblico con esa pasión o con esa intriga. También es despertar ese interés. Es simplemente despertar un interés, porque como ustedes saben, la forma de ver el Evangelio no es simplemente con lo que diga Érico o el pastor o Gaby o quien esté acá adelante, sino con lo que ustedes también viven a través de la palabra, lo que Dios les quiere dar a través del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque sin lugar a dudas que tratamos o deberíamos tratar de como cristianos corrernos a un lado para que solamente Cristo sea exaltado y simplemente lo que podamos transmitir sea de Cristo. Pero como personas y humanos creo que todos también tratamos de ser lo más objetivos posible, pero también nos pasan cosas, ¿verdad? Como vivimos como seres humanos nos pasan cosas que tratamos de no mezclar. Pero lo que me ha pasado quizás en estos últimos días ha sido, creo, también de parte del Señor, y lo digo con mucho, digamos, con aprecio, aunque parezca duro, lo digo con aprecio, y que lo vamos a ver también justo hoy con el texto reflejado, me gustó sentir como un cachetazo de la realidad. Me gustó que el Señor me cachetee un poco y me haga mostrar o me muestre lo que realmente a veces sucede y son una partecita de unas pequeñas realidades que he podido ver y es un cachetazo y obviamente uno trata de ser lo más objetivo posible, pero cuando venimos al texto bíblico el Señor nos conmueve espiritual, física, mentalmente y nos hace pensar en todo lo que vivimos y bueno, lo pongo como por práctica en mi vida, pero ojalá que este reflejo de la Escritura también tenga una práctica en su vida didáctica, como el Señor quiere, ¿no? Porque no es simplemente, el Señor no es un profesor o un maestro de esos que simplemente da información, sino que es alguien que se apasiona por lo que hace, ¿no? ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo, no? Bueno, en su texto bíblico el Señor nos está amando, con pasión, con locura, con amor eterno, como nadie más nos puede amar. Entonces, bueno, como le contaba, trato de ser totalmente objetivo, pero he vivido tantas situaciones en tan poquito tiempo, con tantas realidades, que también, bueno, llegar al texto y poder se me hacía siempre una mezcla entre lo que estaba viviendo y lo que el texto me habla, pero vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y poder predicar el Evangelio como Dios quiere que sea, no de lo que pienso, sino de lo que Él quiere. Pero bueno, doy gracias al Señor por esto. Creo que, hermanos, los cachetazos de realidad son también los que Dios nos dice, te estoy amando y quiero que te despiertes, ¿no? Que veas esto y que empieces a actuar conforme a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En el contexto y en el lugar que estemos. Vamos a leer Romanos capítulo 9, hoy toca del versículo 14 al 18. 4 versículos cortitos pero muy poderosos. Me gustaría que podamos leer en 2 o 3 versiones, ya que siempre leo yo y hace rato que no los voy a leer a ustedes, así que el que quiera primero levanta la mano y me dice la versión. NBI, bueno. 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra.
Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. A ver, eso fue NBI. ¿Otra versión? ¿Lenguaje actual? Bueno. Dice, ¿y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. ¿Qué les parece una versión más? Y ya. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿En 60? ¿Sí? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Cali? Bueno, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Amén. Bueno, 3 versiones. Ahí estamos rodeados por el texto bíblico. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? 2 preguntas que hace Pablo para contestar rápidamente. Dice, en ninguna manera. ¿Sí? Si alguna vez lo pensaron, querida iglesia de Roma, o querida iglesia de Bariloche, o querido cristiano donde se encuentre, que también es parte de la iglesia, en ninguna manera hay injusticia en Dios. No puede haber pecado tampoco en Dios. Es un Dios justo. Y dice, Pablo cita acá un texto que está en Éxodo 33:19, si alguien lo busca, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Alguien buscó Éxodo 33:19? Lo lee nomás. NBD dice, y el Señor le respondió, haré que pase delante de ti mi gloria, y pronunciaré mi nombre, pues soy bondadoso y compasivo con quien quiero. Bien. Por ejemplo, en Reina Valera dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Acá hay creo que hay una gran parte de lo que empezamos nuestro camino cristiano a recorrer. Una de las preguntas o algo que tendría que ser como algo que tiene que estar grabado a fuego en nosotros para empezar a comprender un poco la obra del Señor, ¿no? Yo creo que hay muchos cristianos que, ahora se los voy a explicar, que hasta el día de hoy siguen teniendo confusión en cuanto a este tema. Cuando el Señor dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, me voy a compadecer de quien yo me quiera compadecer. Creo que no simplemente se está refiriendo a un hecho aislado, ¿no? Voy a tener misericordia de Érico porque, bueno, no sabía bien lo que estaba haciendo en ese momento cuando le pegó al fútbol y rompió el vidrio del vecino, por poner un ejemplo tonto, ¿no? O me voy a compadecer porque lo veo que es un buen tipo, ¿sí? Macanudo, capaz que necesita otra oportunidad. Eso por ahí puede contar para nosotros en nuestra vida diaria. A veces tenemos misericordia porque nos movemos en ese sentido. Bueno, y ahí hay otra parte, ¿no? Que también es, no simplemente la misericordia es un sentimiento, sino que es una acción también, ¿sí? Es una acción, algo que conlleva una acción. Obviamente tenemos la observación de algún momento,
y algo nos mueve, pero simplemente podríamos decir, no, oh, mirá, pobre nene que va en la calle desabrigado, qué macana. Bueno, ya está. Bueno, eso no es misericordia en sí, es simplemente observar y ver que hay una necesidad, pero por más que me conmueva, me estremezca, me entristece y lo comparta en Facebook, si no lo ayudé, no es misericordia, es simplemente una observación de un hecho. En cambio, la misericordia produce una actuación, un algo, un mover, en el cual nosotros nos hacemos parte de esa situación y nos movemos en misericordia. Bueno, eso sería parte de la misericordia y de compadecerse también, ¿no? Nos podemos compadecer de algo. Pero más que un hecho aislado, lo que habla también con respecto a este texto es sobre la elección de Dios. Es sobre la elección de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Es sobre la justificación. Pablo está hablando de que hay injusticia en Dios de ninguna manera. Dios es un Dios justo. Y Dios nos elige a través de su justicia, ¿sí? A través de lo que Él quiere tener misericordia y de lo que Él se compadece. Entonces, ¿por qué digo que marca una gran parte? Porque muchas personas piensan, o ustedes han escuchado hablar, de que yo me acerqué a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, cuando fui a Cristo. Y en realidad, la forma correcta, y créanme, quizás, no sé, puede ser que acá nadie todavía piense de esa manera, y esté hablando, pero yo por mucho tiempo pensé, en mi juventud, y quizás en parte de mi vida ya más joven, casi adulto, pensé muchas veces que yo había elegido a Cristo. Pensé muchas veces que yo determiné el tiempo, yo dije, bueno, este es el momento, cuando al fin me decidí, y no es cierto, es irreal. Si bien hay una voluntad de nosotros que se rinde, pero tenemos que saber que es Cristo quien nos escoge. Y esto lo hace mejor y más interesante porque muchas veces ustedes, no sé si se han encontrado, yo sí, con esa pregunta de, bueno, si Dios es justo, ¿por qué hay gente en el infierno? ¿No? ¿No se han encontrado con esa pregunta alguna vez? Quizás se la encuentren y bueno, les puedo dar una posible respuesta acá, ¿verdad? Pero muchas veces la gente, o típica, si Dios existe, ¿por qué hay siempre África? Si Dios existe, ¿por qué hay niños muriéndose de hambre en África? Bueno, acá en Argentina también, ¿sí? Y si querés ayudarlo, puedes hacer, porque siempre es África, todo en África. Entonces, vemos que hay mucha gente que trata indirectamente a Dios como injusto, ¿sí? Como un Dios injusto. Gracias a Dios, porque me estaba muriendo de frío. Llega un vientito Son los extremos. Para los que están escuchando, estamos cerrando la ventana por la ventilación. Hay ventanas más lejos con la ventilación cruzada para seguir respetando el mundo. Entonces habla de ¿dónde me quedé? De una elección de Dios, ¿no? Esto habla de la justificación de Dios a través de su voluntad. Porque decimos, bueno, Dios es injusto con esta pregunta, ¿no? Si Dios existiera, ¿por qué hay gente que se muere? Si Dios existiera... Bueno, en realidad, lo que tendría que ser justo, si lo pensamos entre nosotros, es que todos merecíamos el infierno. Todos, absolutamente todos, merecíamos el castigo, ¿sí? Tanto judíos como gentiles, todos merecíamos este castigo. Y ahí es cuando la ecuación cambia, porque no simplemente si Dios Dios es justo porque hay gente en el infierno. En realidad, si Él fuera justo, todos tendríamos que estar en ese lugar. Pero en su misericordia, en lo que Él se compadeció, nos ha permitido tener parte de Él en el reino de los cielos. Y esto no es algo que nos corresponda a nosotros, sino que es lisa y llanamente de Él, ¿sí? Puede parecer muy básico, pero me parece que es importante aclararlo. Y me parece también importante porque los judíos, este hermano malcriado que venía primero, ¿sí? Ellos también estaban muy arraigados a la ley, a lo que con la ley podía llegar. Entonces, Dios le está haciendo comprender a través de Pablo a esa iglesia y a nosotros los gentiles que no es por obra ni es por lo que podamos hacer nosotros, sino que es por su gracia y misericordia, la bondad de Dios. ¿Sí?
Pablo contesta enérgicamente esta pregunta, ¿sí? De ninguna manera hay injusticia en Dios. Y Dios dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Recuerden que la misericordia no es obtener lo que merecemos. Dios nunca es menos que justo con nadie, pero se reserva el derecho de ser más justo que los individuos que Él elige, ¿sí? Dios lo justifica a través de Él, es para su gloria. Jesús habló de este derecho en la parábola del Señor de la viña. ¿Alguien puede buscar Mateo del 1 al 16? Y que me ayude a leer mientras yo tomo un poquito de agua. Mateo 20, del 1 al 16. 20, del 1 al 16. Sí. ¿Todos? Sí. El lenguaje actual dice: en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajen en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Y les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales. Y comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron a los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos le pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo: así, los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Bueno, entonces, una vez más podemos ver a través del texto, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Si la misericordia fuera un derecho nuestro, o sea, estaríamos obligando a Dios a tener misericordia, eso ya deja de ser misericordia, es una obligación. La misericordia es algo que es don de Dios, algo que Él da sin que nadie le obliga o le exija algo. Es porque Dios quiere tener misericordia. Es lo mismo que usted. Usted no está obligado a tener misericordia por el resto. En realidad, de cierta manera, ¿no? Digamos, como me decía una amiga o un amigo, me decía: Dios me obliga a amarte, ¿no? Como diciéndome: me caes mal, pero Dios me obliga a amarte. Bueno, en realidad dentro de lo que es el Señor, tendríamos que mostrar como parte de nuestra vida cristiana esto, ¿no? De tener misericordia por el otro, de tener, como se dice, empatía muchas veces, pero hay que tener cuidado con esa palabra. Sí, a veces ser empático no significa que consiento en todo, sino que realmente poder entender el dolor, poder entender la tristeza, poder entenderla, pero no simplemente consentirla, sino que ayudarla en cierta manera a la luz de la palabra, de lo que Él quiere. Porque a veces por ser empático, en vez de transformarlos como a nosotros, nos transformamos en ellos y ahí nos desviamos totalmente de lo que Dios quiere. Entonces ahí estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No le podemos reclamar misericordia a Dios, por nosotros o por Él. Él es el que tiene misericordia. Rogamos, sí, rogamos que Dios tenga misericordia con nosotros, rogamos, pero no exigimos.
porque Dios es libre y ¿quién podría cuestionar al Señor por eso? Ah, Señor, pero no, me elegiste a mí, pero no elegiste a mi familiar, no elegiste... ¿Y quién puede cuestionar al Señor? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede darle un consejo a Dios? Él es libre y somos privilegiados de que nos elija así. ¿Y queremos que más personas pudieran llegar a ser las elegidas por el Señor? Claro que sí, es nuestro deseo, es nuestra oración, es nuestro clamor, es por lo que también movemos, no por sumar un número más grande para que esta iglesia sea mega y digamos, vamos a tener que mudarnos de edificio, tuvimos que comprar una silla. Ese no es el éxito. El éxito para mí es que esa persona pueda encontrar al Señor y se congrega en este lugar. Gloria a Dios, buenísimo, vamos a estar contentos también, ¿no? No es que tampoco es que somos exclusivos, queremos ser un número chico simplemente, aunque no somos un número chico para mí, sino que el fin y el éxito es que conozcan a Cristo, ¿sí? Eso es que nosotros, como Jesús oró, ¿no? Que ellos permanezcan unidos a ti y a mí, como yo a ti, y que seamos uno. Ese es el éxito. Después el resto es todo muy no sé si superficial, pero el mayor sentido es que tengamos a Cristo en nuestra vida. Y esto de la parábola nos da un reflejo también de cómo somos nosotros, ¿sí? De también niños malcriados como no solamente los judíos, sino que los gentiles después también en gran parte se ponen un poco mañosos, ¿no? Recordemos la iglesia de Corinto, ya querían hacer la que a ellos les parecía. Y sin embargo el Señor nos escogió, y de hecho me acuerdo de 1 Corintios 1:28, a ver si alguien me ayuda a buscarlo, que lo encuentra más rápido que yo, en esto de la elección, de lo que Dios ha tenido misericordia, de quien ha querido tener misericordia, de cómo Dios a lo largo de toda la historia también ha elegido. Ahora vamos a ver un poquito de eso, pero me acuerdo de 1 Corintios 1:28, dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, y es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Sí? Yo entro en esa parte y usted también, y esté gustoso de entrar en esa parte donde dice, Dios escogió lo más bajo. No está hablando de la altura, ¿no? Dios escogió lo más bajo y despreciado. Gracias, Señor, por tratarme con tanto cariño. Bajo y despreciado. Lo que no es nada. Nos ninguneó totalmente. Gloria a Dios por eso, porque cuando lo entendemos, sí, es verdad. No somos nada. Me parece como un melón, no somos nada. Y es verdad. Pero para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie puede jactarse. Nadie de nosotros, ninguno, nadie puede decir qué méritos que hice para acercarme a Jesucristo. Yo me acerqué, era un 13 de abril, la lluvia estaba ahí y sentí la necesidad de acercarme a Cristo. Le di la oportunidad a Cristo de entrar en mi corazón. Mentira. Si no hubiese sido por Cristo, ni hubiese llegado el 13 de abril directamente. Ni hubiese podido gustar de la lluvia. No, ¿sí? ¿Se entiende? Obviamente nosotros, nuestra voluntad se rinde, ¿sí? Pero es el Señor el que se está haciendo. Entonces, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, ¿sí? Sos un privilegiado si estás en Cristo, porque eso quiere decir que Él se acercó. Y hermano, que estás quizás con un poco de duda o quizás no sé qué pueda llegar a pasar con tu vida, yo deseo realmente que ese encuentro con el Señor te atraiga y te envuelva, porque Él es el que sostiene y cuando Él toma, no suelta, ¿sí? Me hace acordar ese dicho, ¿no? Cuando el que aprieta no. Dios aprieta pero no ahorca, eso no está en ningún lado, ¿no? Pero te va a agarrar tan fuerte, no sé si te va a ahorcar, pero te va a apretar y te va a tener ahí. Y aunque por más que parezca muchas veces que no, el Señor siempre está porque Él es fiel y no depende de nosotros y de esa situación. Eso nos da a nosotros una seguridad de que el estar en Cristo nos rodea y que depende de Él. Nos da también esa tranquilidad de saber que más allá de nuestra imperfección humana que la tenemos, Dios sigue siendo fiel. Obviamente no vamos a estar
pecando o cometiendo errores adrede, sino que intentamos ser cada vez más como Cristo Jesús. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. La misericordia de Dios no es nada debido a lo que deseamos hacer, ¿no? Sino que es de lo que Él quiere, o por lo que realmente hacemos, del que corre, ¿no? Pero simplemente es su deseo de mostrar misericordia, así que somos privilegiados. Vamos al versículo 17 y 18, donde dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Para esto mismo te he levantado. Dios permitió a Faraón en los días de Moisés elevarse con poder. ¿Para qué? Para que Dios pudiera mostrar su fuerza, ¿sí? Y juicio contra él, y así glorificarse a sí mismo. O sea, Dios lo provocó literalmente a Faraón: a ver, dale, levantate, simplemente porque ya sabía que le iba a ganar y por goleada, ¿sí? Dios provocó, endureció. En realidad lo que Dios hizo fue liberar totalmente a Faraón al deseo pecaminoso que hay en todo hombre y en toda mujer. Dios lo que simplemente dejó es dejar ser a Faraón. Entonces podemos ver que la maldad de este mundo, ¿sí? En este claro ejemplo, es fuerte, es dura, pero podría ser peor si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece el corazón de quien quiere endurecer el corazón. Entonces, en nuestra vida, en nuestro diario andar, no digo que lo empiece porque si no ahora va a empezar a pensar y va a empezar a fijarse, pero siempre en nuestro andar hay un Faraón que se levanta fuerte. Y no precisamente tiene que ser simplemente solamente una persona, sino que puede ser una situación a través de una persona o varias personas, pero siempre en nuestro andar nos vamos a encontrar con este Faraón, ¿no? Con esto que vemos donde Dios, aquellos que no son de los suyos, o quizás a veces sí puede ser de los suyos, permite alguna situación y endurece el corazón y hace que el pecado natural de cada hombre y cada mujer aflore, y tenemos estas situaciones como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufrió a Faraón en cierta manera, porque en realidad los que sufrieron más fueron los propios egipcios, ¿no? Donde Dios con plagas, ¿sí? Con pestes, demostró su poder a Faraón, y sin embargo él seguía con el corazón endurecido. Terco, así de terco es el hombre y la mujer cuando está liberado del pecado. Entonces decimos: ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hizo lo que hizo? Bueno, es nuestra propia naturaleza de hombre y mujer, naturaleza que nosotros viviríamos y haríamos sin tener pudor alguno, ¿sí? Si nos entregaran literalmente el Señor a nuestros pecados, seríamos como cualquier Faraón, endurecido, terco, duro, sin poder ver, haciéndonos y jactándonos del pecado en realidad. Y en nuestras situaciones, en nuestras vidas, en este mundo, ¿sí? Están estos faraones, están estas personas que Dios ha endurecido su corazón. Y no simplemente alcanzan en nuestra familia, quizás tenemos alguna situación donde se ha endurecido el corazón de alguien y nos duele. O a nivel nacional, a través de leyes, a través de cosas que ocurren en nuestro país, también podemos ver, ¿no? A gente que ha endurecido su corazón, incluso hasta en la vida misma, y nos encontramos con eso. Pero la esperanza que tengo en el Señor es porque ya conozco cómo Dios actúa a través de la Biblia, y creo que Él, como lo ha hecho una vez, lo hará de nuevo. No solamente liberó al pueblo de Israel y le entregó la tierra prometida, sino que también ahora va a liberar al pueblo de Israel y a nosotros los gentiles, viéndonos como una sola iglesia, llevándonos a una tierra prometida eterna, una tierra de por siempre, donde reinaremos con Él. Es como que la historia se volviera a repetir, ¿no? Es como que el hombre comete el mismo error y no entiende a través del ejemplo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, hemos podido comprender a través de la Escritura de que aunque Faraón se levante, lo único que pasa con esto es para que Dios sea glorificado, ¿sí? Bueno, yo le llevé a una escala menor, arranqué quizás por alguna situación familiar, por alguna situación que estamos viviendo. Tengamos fe de que, aunque esto se levante,
nuestro Dios puede demostrar su fuerza, puede glorificarse a través de toda situación. Por más malo que parezca, por más oscuro que esté, Dios puede glorificarse a través de esas situaciones, si realmente estamos creyendo en el Dios verdadero, en el Dios que la Biblia nos muestra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Algunas veces Dios se glorifica a sí mismo al mostrar misericordia. Algunas veces Dios se glorifica a sí mismo a través del endurecimiento del hombre. ¿Sí? Eso que tenemos ahí, que estamos lidiando con un problema que, ¿cómo hago con esta situación? Bueno, es simplemente para su gloria. Quizás ustedes se han encontrado en alguna situación como esta. Yo muchas veces el endurecimiento del corazón lo vi más ligado a un ámbito personal, familiar. ¿Sí? Muchas veces yo por mucho tiempo me sentí reflejado ahora en ir a la iglesia solo, ¿sí? Incluso no entendiendo muchas veces completamente, pero yendo a la iglesia tratando de estar, y veían un endurecimiento de parte de mi familia con respecto a la iglesia. Quizás cuando iba a jugar a la pelota, que es algo que me gusta mucho y que inclusive a pesar de estar todo fallado lo sigo haciendo porque me gusta, no había problema. Yo me podía ir a la cancha todo el día y prácticamente en mi casa no había ninguna situación que me dijera, bueno, no está mal, viste, está todo bien, no, estaba jugando al fútbol. Pero ni que dijera iglesia, que ahí venía el problema, ¿no? Parecía una cosa de loco. O sea, podía estar todo el domingo en la cancha y no pasaba nada, pero iba 2 horas a la iglesia y bueno, Dios permitía estas cosas para su gloria. Hoy aquellas personas que estaban endurecidas de corazón se acercan al Señor. Uno de mi padre, dije que no iba a mezclar mucho, pero me acordaba de estas situaciones. Una de mi padre y otra fue mi madre, que de a poquito también va comprendiendo. Pero quizás ustedes se enfrentan a situaciones como estas, parecidas. Quizás su faraón pasa por el tiempo, pero hay situaciones, quizás también lo podemos ver reflejado en nuestros hijos, no lo sé. No me voy a poner a nombrar así, ni voy a hacer una analogía de a ver dónde está su faraón. Sino que hay situaciones en las que pasan donde nos podemos encontrar con esto, pero si realmente estamos en Cristo debemos comprender que todo tiene un fin. Y el fin es para que el Señor sea glorificado. Yo creo que Dios se ha glorificado porque en lo que yo intenté hacer no pude. Por años intenté convencer a alguien de que venga a la iglesia con mi padre y no pude. Simplemente entregarlo a la mano al Señor y Él ha sido glorificado. Y ha sido glorificado ¿por qué? Porque la situación era difícil, pero se hizo, ¿no? Y de reconocer, no, estuve años afuera y bueno, lo hace más tremendo de que era muy pecador y se acercó a Cristo. Bueno, es como que Dios hace los finales bastante fuertes y bastante especiales. Y lo podemos ver, Dios lo ha hecho una y otra vez a través de las elecciones que Él ha hecho. A personas, como dice en 1 Corintios 1:28, los más viles, los más despreciados. Podemos ver varios ejemplos de cómo Dios ha escogido a través de la historia. Lo podemos ver desde Abraham, desde Isaac, Jacob, ¿sí? Podemos ver a David, por citarles algunos ejemplos. Podemos ver a Ruth, ¿sí? Podemos ver a Esther. Cómo Dios ha escogido, ¿sí?, a esas personas y las situaciones en las que lo ha llevado, y cómo cada uno ha tenido que lidiar contra problemas que han surgido y cómo Dios le ha dado la victoria, porque Dios a quien escoge, ¿sí?, es fiel para ellos. Y saber soportar muchas veces el endurecimiento del corazón de este mundo nos va a hacer llevar a una gloria eterna, ¿sí? Este endurecimiento que muchas veces quisiéramos enfrentar y cortar y resolver como un dolor de cabeza tomándonos una píldora, tenemos que lidiar con él. Así que hermano, hermana, tenemos que lidiar con nuestra realidad, tenemos que lidiar con ese problema para que el Señor sea glorificado. ¿Sí? Lo más fácil sería, ya está, abandono, que la otra persona se joda, lo dejo lo empiezo a juzgar por cómo no. Debemos lidiar con esas situaciones para que el Señor sea glorificado. No solo en Él, sino también a través de nosotros. No debemos pensar que Dios persuadió a Faraón, ¿sí?, a un Faraón reacio y bondadoso. O sea, Faraón tampoco era un nene de pecho, ¿no?, a ser duro contra los israelitas, sino que simplemente lo dejó que siguiera su inclinación.
que fuera lo que es. Sabemos que Faraón endureció su propio corazón de acuerdo con Éxodo 7:13, Éxodo 7:22, 8:15, 8:19, 8:32, 9:7, 9:34 nos hablan. Y Faraón endureció su corazón. Él no se molesta en indicar que Faraón endureció su propio corazón. Una evidencia de incredulidad y rebelión, porque está enfatizado la libertad de la acción de Dios en todos los casos. ¿Sí? Esto lo dijo un tal Harrison. Pero podemos ver que a través de eso Dios lo utilizó todo para su gloria. Yo entiendo que no es fácil vivir situaciones en las cuales estamos inmersos. No es fácil sobrellevar. Parece muy lindo el discurso y la verdad que vivirlo es un tema. Pero tengamos esta esperanza de que cuando hay un endurecimiento del corazón, de cuando hay estos conflictos, es Dios también que puede estar obrando. No se coman más este cuento de que por ser cristiano todo va a estar bien, todo tiene que ser amor, todo tiene que ser paz. Si hay algo que está mal es porque algún pecado tenés en tu vida. Esto lo escuchamos, son aberraciones, hay que anularlas por completo. De hecho, podemos ver historias completas en la Biblia, perdón, palabra de Dios, no simplemente historias, datos históricos, donde el Señor ha actuado y muchas veces pareciera, bueno, que nada malo han hecho y sin embargo han recibido un castigo simplemente por predicar el nombre de Cristo. Como digo siempre, cuando usted predica a Cristo, no espera recibir aplausos, ¿sí? Sino que espera recibir todo lo contrario. Y bueno, si lo aplaude mejor, se zafó, pero tampoco se la crea, sino que simplemente tiene que dar la gloria al Señor. Son dos parámetros que me parece importantes. Hablaba de estos golpes de realidad, hablaba de lo que también me pasaba como persona, porque también uno vive, siente y también como ustedes actúa en nosotros esta palabra, en las debilidades, las fortalezas. Y me he encontrado, como les decía al principio también, con realidades duras y fuertes y me han sorprendido. Y me ha llevado a pensar también en esto, de ser escogido, de no ser escogido, de cómo Dios tiene esta elección. Y obviamente, lo voy a ser sincero, uno piensa, ¿por qué también? Se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué, Señor, hay quienes tienen que sufrir de esta manera? ¿Por qué no tienen una oportunidad? Y a raíz de eso pensaba que en realidad, y cambiando y teniendo este panorama, doy gracias al Señor de conocerlo. Porque si hay una esperanza en mí o algo es por Él, simplemente por Él. Y creo que en cualquier situación y en cualquier contexto, Dios es la esperanza. Muchas veces los niños obviamente nacen en realidades complicadas, nacen en realidades difíciles, nacen en situaciones muy adversas y yo me preguntaba, ¿no? Y escuchaba, de hecho, me pasó, miren, escuchando a se lo voy a contar, disculpen que me extienda un poquito con esto, ya termino. Pero me pasó escuchando a un rapero, ¿sí? Que me mostró un chico. Y en la canción, en la letra, decía, ¿por qué Dios? Le pregunto a Dios por qué tuve que nacer en este lugar. ¿Sí? O le pregunto a Dios por qué nací en esta situación. O le pregunto a Dios por qué los chicos de mi barrio nacen en esta situación. Creo que el cantante de Firewall, algo así. Sí, Firewall. Sí. Me sorprendió escuchar a Dios primero en una canción así rapera, porque por general siempre escuchaba y siempre me pareció bastante copado, digamos. Y pensaba en esta situación, ¿no? Y hablaba de hecho con Carmen y le decía a ella que por ahí uno piensa en sus hijos y bueno, quizás, ojalá podamos colaborar en lo que ellos quieran hacer el día de mañana o tengan algún sueño por realizar. Y creo que como padres ustedes también tratarían de dar hasta lo que no tienen con tal de que pudieran lograr algo bueno, ¿sí? Y por eso yo no cuestiono a nadie con lo que da, porque primero y principal son sus hijos. Segundo, hay realidades detrás. Lo que sí no comparto es que, por ejemplo, mi sueño frustrado lo tenga que cumplir mis hijos. Eso no lo hagan nunca, por favor, porque le harían mal. Pero sí tratar de
de encaminarlos por lo que quieren dentro de lo correcto. Ya cuando hay algo que es muy disparatado o va en contra quizás de lo que creo que eso quizás sea algo, no lo sé, ojalá que nos podamos enfrentar el día de mañana, bueno, hay un momento también para decir no, y lo voy a estar amando. Quizás Dios va a endurecer mi corazón, voy a pasar a ser el faraón, pero lo voy a estar amando. Pero más allá de eso pensaba en mis hijos, en el futuro que quieran tener, y obviamente voy a querer colaborar y lo voy a hacer como un acto de misericordia, más de misericordia, de amor, de ayudarlos. Y pensaba en eso, en lo que cantaba el chico, y hay nenes que nacen no con esa oportunidad, sino que no tienen esa oportunidad, no tienen a alguien que los respalde de atrás para cumplir un sueño, entonces se quedan estancados simplemente en una realidad en la que viven y están llenos de violencia y esa violencia pasa a ser una moneda corriente. En nuestra ciudad tuvimos 2 hechos con 2 menores muy recientes y es como que la violencia es como un lenguaje ya donde la muerte pasa a ser una consecuencia simplemente y no se toma noción. Entonces, cuando hablo de cachetazo en realidad es esto, el faraón en el que nos estamos encontrando. No pasa en África, ¿sí? Pasa acá. Se ha endurecido el corazón. Pero, iglesia, el cachetazo es porque Dios quiere mostrar su gloria también. Dios quiere mostrar su gloria. Y es ahí donde está. Y eso es lo que me da esperanza, como decía recién a ustedes, de saber que a pesar de ese contexto y de esa realidad, de quizás no poder salir del barrio, como se dice en la jerga, o estar ahí, nuestra esperanza puede ser Cristo. Y de hecho, para todos nosotros, que por más que tengamos la oportunidad, como decía también con mis hijos, de que puedan hacer algo que quieran, en realidad la mayor esperanza es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Y ahí es cuando hago esta palabra parte de mí. No es de que corre, no es de que desea simplemente, sino que es Cristo. Cristo. Es lo que necesitamos. Trabajemos 8 horas, trabajemos 4 horas, Cristo, Cristo, Cristo. Y Él hoy nos da la oportunidad, gracias a Jesús, de que todos podamos acercar. Y Pablo lo está dejando claro. ¿Sí? Obviamente, bueno, a través de la predicación anterior del pastor Leo, que no fue el domingo pasado, fue hecho por la otra, podríamos hablar de este tiempo también que se habla de Israel, ¿no? De este tanto especial, pero más allá de lo que vaya a ocurrir después, con lo que Dios quiere hacer con su pueblo o con lo que va a hacer, yo simplemente debo tomar esto sí, obviamente, y analizarlo, estudiarlo, pero el mayor sentido de lo que acá se está hablando es que es por voluntad de Cristo, por misericordia de Cristo, somos salvos. No hay nada que podamos hacer, no hay una nacionalidad especial, no hay un color de piel especial, no hay una comparación, hablo del color de comparaciones, ¿no? Este por ser judío, este por... No, es simplemente Cristo. Cristo, Cristo y Cristo. Aparte, si fuera por el color de piel, bueno, no sé si ustedes entrarían, porque Dios quiere más los morochos como yo. Cuando dice mi papá, odio a los negros. Los de mi hermana se ponen como lo que yo digo, lo quedo mirando, viste, como decir, bueno, me estás odiando. No sé por qué me dicen. Algunos de mis cuñados me comparan con actores negros y esas cosas, no sé por qué lo harán. Igual los amo, los quiero. Pero más allá de nuestro color, de nuestro físico, inclusive acá, ¿no? Siendo judío cristiano, nuestra mayor esperanza debe ser Cristo. Y bueno, nos estamos enfrentando a esta realidad de un endurecimiento del corazón, pero tengamos por seguro y por claro y por meta y por punto de que simplemente esto sucede para que Cristo sea glorificado. Y Él va a ser glorificado. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Está bien. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que podemos compartir con nuestros hermanos. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque realmente lo que merecíamos no es bueno. Para nada bueno.
Y lo que hoy tenemos es porque a ti se te plació darnos. Y te damos gracias, Señor. Lo mejor que podíamos tener está en ti. Incluso en la nada o en lo mucho, lo mejor que podemos tener, Señor, eres tú. Y, Señor, es lo que muchos de nuestro entorno, Señor, de nuestras personas, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes están necesitando, Señor. Eres tú. Y ayúdanos a ser valientes porque cada día más, Señor, ese enfriamiento del corazón hace que las personas quieran sacar tu nombre, Señor, de las escuelas, quieran sacar tu nombre de las cárceles, quieran sacar tu nombre de las entidades de ayuda, quieran sacar tu nombre de todos lados, Señor, de las calles. El hombre en su maldad, Señor, quiere tapar el sol con la mano. Pero tú, Señor, eres el sol. Y nosotros somos ni siquiera una mano, somos, Señor, gusanos, nada de esta tierra. Y tu luz va a brillar por siempre, Señor. Tu luz por siempre resplandecerá en este mundo, por más que quieran ocultarlo, tu evangelio va a ser predicado, Señor. Tu evangelio va a ser, Señor, llevado por hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres, Señor, que aún en el anonimato van a predicar tu nombre. No van a salir en un diario, quizás no escriban un libro, pero van a predicar tu nombre. Y cambiarán una realidad, Señor, por más que el contexto diga lo contrario, de muerte a vida, Señor. Te pido que nos des, Señor, fortaleza, porque acá hay hombres y hay mujeres, Señor, que van a ser parte de llevar el Evangelio a otros para la gloria de tu nombre, Señor. Y no importa si nuestras jornadas de 8, Señor, y la de ellos de 4 o de 1, Señor, no importa. Ayúdanos también, Señor, a nosotros tener ese amor, esa compasión que solo tú muestras para con la gente, Señor. Ayúdanos para poder, Señor, en cada situación no ver simplemente una derrota, un disgusto, sino que poder ver, Señor, que todo lo que tú haces es para tu gloria, Señor. Bendice cada vida de nuestros hermanos, Señor. Sé que no es fácil muchas veces lidiar contra un corazón frío. No es fácil lidiar, Señor, cuando alguien no quiere escucharte. No es fácil cuando alguien que amamos, Señor, no quiere aceptarte. Pero rogamos, Padre, que nos sigas dando de tu fuerza, nos sigas dando de tu amor sobre todo, Señor, para que con paciencia, con oración, con palabra, podamos ser más que victoriosos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos para poder, Señor, hablar cada día tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.